Cerca de ti yo quiero estar. Deleita tu espíritu con alabanzas y alimenta tu alma con la palabra del Señor. Radio La Batalla Final, una señal de bendición y esperanza. Quiero ser un reflejo de tu amor. Bien, antes de comenzar, quisiera hacer una leve oración para que la gracia del Señor esté con nosotros. Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, en quien tenemos eternidad, le damos gracias. Porque suyo el poder, la gloria, por los siglos de los siglos, de la eternidad hasta la eternidad, a usted le pertenece. Le damos gracias porque usted nos ha hecho partícipe de su gloria, de lo que usted tiene en su sola potestad, que no le es revelado al impío, sino a aquellos que han sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Cosas que estuvieron ocultas desde el principio, que profetas y reyes desearon ver y no las vieron. Más a nosotros nos ha sido revelado para que podamos bendecir, exaltar, magnificar y engrandecer su nombre. Para eso es la revelación de Dios, para que nos transformemos en adoradores en espíritu y en verdad. Señor, gracias. Te pido por los que van a oír este mensaje, puedan despertar, puedan ir un paso más allá. Ábranos el entendimiento, provéanos de sabiduría para poder entender el lenguaje que nos enseña su poderosa palabra. Su palabra es verdad y permanece para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos hoy en este momento la palabra, está en Malaquías capítulo 1, versículo 6 en adelante. Lleva por título, Jehová reprende a los sacerdotes. Daré lectura en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor y Rey de todos aquellos que aman su venida. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o el enfermo, ¿no es malo presentarlo pues a tu príncipe? ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto, dice Jehová de los ejércitos? Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Aquí el Señor le está hablando a los que eran en ese tiempo, podríamos decir, los pastores, los enseñadores, los sacerdotes. Ellos ministraban en el templo, en la casa del Señor, que se les denominaba casa de oración. Ellos recibían las ofrendas del pueblo.
Pero no eran ofrendas común y corriente, mis estimados hermanos o amigos. Eran las ofrendas que Dios había establecido y le pedía al pueblo de Israel. Eran ofrenda expiatoria por el pecado del pueblo de Israel. Y los sacerdotes tenían que ofrecerlas como holocausto a Jehová, Dios el Santo de Israel. Y la ordenanza era que las tribus de Israel, 12 tribus, cada familia, cada jefe de hogar, tenía que traer de lo mejor que tuviere. Al pobre, que era muy pobre, se le pedía unos palominos. Otros podían traer unas tórtolas. Los que tenían más le pedían becerro de un año, carnero de un año, y los que tenían más podían traer bueyes engordados, toros gordos, sin defecto, lo mejor de la manada. Era lo que había pedido el Dios de Israel. Y los sacerdotes eran los que tenían la autorización, la capacitación del Dios del cielo para recibir estas ofrendas y presentárselas a su Dios. Por un tiempo lo hicieron así y todo marchaba bien. Se preocupaban las tribus, se preocupaban las familias de traer lo mejor. Los sacerdotes sacrificaban holocausto a Jehová, a Dios, por el pecado del pueblo de Israel. Pero llegó un momento que los sacerdotes permitieron, porque el templo tenía 3 lugares. Estaba el atrio de los gentiles, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y fueron falleciendo los que tenían el temor de Dios, y vinieron sacerdotes nuevos. Y con el tiempo se fue perdiendo el temor, se fue perdiendo la contrición de espíritu, y los sacerdotes empezaron a permitir que entraran en el templo a vender los animales, a cambiar dinero, a vender palomas, tórtolas. Entonces, ¿qué hacían los israelitas? Porque a ellos les demandaba mucho sacrificio venir de lejanas tierras a Jerusalén al templo y traer las ofrendas del Señor. Y también algunos daban ofrenda de harina y de grano. Y sabe, llegó un momento en que las tribus dijeron: ya no llevemos más de nuestra manada, llevemos dinero y compramos en el mismo templo y se los pasamos a los sacerdotes para que sacrifiquen a Jehová. Bendito el Señor. Y así empezó a funcionar un nuevo sistema. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Dejaron de lado el sistema que Dios le había dado. Dejaron de lado la ordenanza divina y empezaron a practicar lo que era más cómodo,
y más favorable para ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y poco a poco se fueron desviando. Poco a poco los sacerdotes fueron cediendo al pueblo, a la comodidad del pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta que llegó el momento de que no traían ningún animal, sino que los compraban en el templo, pero los animales que vendían en el templo eran animales defectuosos, eran animales flacos. Completamente diferente a lo que Dios le había pedido, lo mejor de la manada, lo mejor del grano, lo mejor de la harina, palomino, las tórtolas. Tenían que tomar lo mejor, porque era para su príncipe, era para su Dios, era para el Dios que los perdonaba y que los bendecía. Pero se fueron olvidando de la ley divina, se fueron apartando del mandato divino y empezaron a practicar a lo que a ellos les parecía. Y ahí donde el Señor les reprenda a los sacerdotes, porque ellos eran los que ministraban, ellos eran los que tenían que enseñar al pueblo. Y el Señor le reclama y le dice a través del profeta Malaquías: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová, Dios de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Note, del momento que los sacerdotes, los pastores de Israel, permitieron eso, menospreciaron el nombre de Dios. Por lo tanto, el pecado no era tan grande en el pueblo, sino que el pecado mayor estaba en los sacerdotes que permitieron esa transgresión, que dieron crédito a ese dogma de hombre o método de hombre. Amado pastor, amado predicador, amado hermano, ¿qué es lo que tiene corcunchada la iglesia en este milenio, en este siglo? ¿Por qué pareciera que como que la iglesia chilena o en todo el mundo la iglesia evangélica, en vez de crecer, va como que va menguando? Porque también le hemos ido cambiando la doctrina al pueblo. Hoy en día hay mucho pueblo que aprende más dogmas de hombre, métodos de los hombres aprenden, pero tienen muy poco conocimiento de la palabra del Señor. Estos sacerdotes cometieron el grave error de permitir que ocurriera eso dentro del templo. Ellos nunca tenían que haber permitido que se vendieran los animales defectuosos. Nunca tenían que haber permitido de que se vinieran bancarios a cambiar moneda adentro. A la larga, hicieron del templo como un mercado persa. Cada cual vendía el producto ahí. Y eso le desagradó al Señor. Por eso dice que reprende a los sacerdotes, porque tenían en poco, al permitir eso, tenían en poco el nombre del Señor. Y hoy en día, ¿cuántos ministros por agradar al pueblo y para que el pueblo no se le vaya? Vamos
enseñando dogmas y métodos de hombre para tener a la gente entretenida y acomodada. Pero cuando viene un siervo de afuera o un evangelista y Dios lo usa con claridad y con palabra de Dios, todos se quedan cabeceando. Tengamos cuidado. ¿Qué estamos enseñando? Bendito sea el nombre del Señor. Y decís que hemos menospreciado tu nombre, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Hoy en día tenemos que examinar qué es lo que se está predicando en los púlpitos. El pastor tiene que tener la claridad para ver qué es lo que están enseñando los predicadores que están a su lado y que ocupan el púlpito de la iglesia para enseñar. Porque si no nos preocupamos de eso, hacemos de la mesa del Señor algo despreciable. Imagínense al extremo que llegaron las tribus de Israel. Se salieron del canon. Se salieron de las directrices de Dios. No sea que haya algún ministro o enseñador que se está saliendo de la directriz de Dios por agradar a la gente. El apóstol Pablo dice, si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sabía usted, amado pastor, que muchas veces, por decirle la verdad al pueblo, a veces el pastor lo ven como enemigo? A veces cuando el pastor corrige al predicador, dice el predicador, no, el pastor no tiene amor, el pastor es duro. Pero ¿sabe lo que está haciendo ese siervo con corregir? Conforme a la palabra de Dios, está librando su propio pellejo. Porque aquí dice que el Señor reprendió a los sacerdotes, no reprendió al pueblo. Porque el pueblo hacía lo que los sacerdotes le permitieron. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando ofrecéis el animal ciego, note, para el sacrificio no es malo. Note, Jehová Dios le había dicho lo mejor de la manada. Y ellos traían los animales ciegos o los compraban en el mismo templo. Y ahí no le vendían lo mejor. Y se lo entregaban a los sacerdotes. ¿Sabe lo que tenían que haber hecho los sacerdotes? No. Yo no le recibo este animal. Viene ciego, viene flaco, viene raquítico, viene enfermo. No. Esto no fue lo que pidió nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Temible y gran Dios, el gran yo soy. No fue lo que pidió. Vaya y tráigame un animal sano. Porque eso fue lo que Jehová Dios pidió. Pero no, los sacerdotes le siguieron el juego al pueblo. Y note, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo presentarlo pues a tu príncipe? ¿Acaso se agradará de ti? La pregunta es, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo al Señor? Como pastores, como predicadores, como profetas, como enseñadores de las iglesias.
porque es más fácil a veces enseñarle métodos a la gente. La gente se sabe los métodos al revés y al derecho. Los protocolos religiosos y de religiosidad la gente se los sabe de memoria. Pero profundice usted con algún miembro de una iglesia. Profundice usted en temas profundos. No tienen ni idea para dónde va la micro. Pero converse con ellos de religiosidad y de dogma y de mandamientos de hombre y de métodos de hombre. Ellos le pueden dar cátedra. Bendito sea el nombre del Señor. Leía la palabra en delante cuando el Señor le dijo a unos hombres: vosotros invalidáis la palabra de Dios por vuestras costumbres. Bendito sea el nombre del Señor. Y después nos quejamos cuando viene el viento, viene la tempestad y arranca con todos los hermanos de la iglesia. ¿Quién es el culpable? El líder que no adoctrinó, que no enseñó. Porque el que afirma los pasos de un creyente es la palabra. El que adoctrina, el que da sabiduría, el que da conocimiento es la palabra de Dios. Yo veo muchos cristianos descarriados y que se han ido de la iglesia porque no les alcanzó el método. La religiosidad que le enseñaron no le alcanzó. El mecanismo de la iglesia no fue capaz de defenderle cuando le vino el ataque del enemigo. ¿Cómo se defiende un hombre de Dios? ¿Cómo se defiende una mujer de Dios cuando vienen los ataques del diablo? Cuando vienen los brujos a hacer pedazo tu matrimonio. Cuando vienen los hechiceros a tirarte enfermedades, a tomar a tus hijos y a ponerlo en contra de ti. Te aseguro que el método no te va a servir. Te aseguro que la religiosidad no te va a servir. El dogma de hombre no te va a servir. El animal cojo, el animal ciego, el animal raquítico no te va a servir para preparar una buena mesa. Pero cuando hay conocimiento de la palabra, entonces echamos mano a la palabra. Clamamos a Dios por la palabra. Las promesas bíblicas, los favores de Jehová, la providencia sustentadora que viene del monte de Dios. Te da alabanza mi alma, Rey de la gloria. Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del monte de Jehová. De allá viene la providencia. Pero cuando somos atacados por el ejército enemigo y no tenemos un conocimiento profundo de la Sagrada Escritura, no hay revelación del Espíritu de Dios, porque con pena lo digo, hay miembros de iglesia que ni siquiera conocen el Espíritu Santo. No lo conocen. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe lo que me ha dicho el Señor a mí? Por misericordia. Siervo, van a venir momentos que no vas a tener nada de fuerza. Solamente levanta tus manos al cielo y clama a mí. Y yo vendré con mi poder sobrenatural y te fortaleceré. Dios nos bendiga. ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor? ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Qué es lo que le estamos enseñando al pueblo? ¿O me interesa solamente que me den el diezmo, la primicia, la ofrenda y que el día domingo la iglesia esté bonita, pero no me interesa la espiritualidad de los hermanos? No me interesa de que los hermanos conozcan la verdad y anden en la verdad y se defiendan con la verdad. Cuando viene el diablo como león rugiente buscando a quien devorar,
Pero qué hermoso es cuando los hermanos tienen enseñanza profunda. Y cuando le vienen esos dolores de parto, ellos saben clamar. Claman a su Dios. Y reprenden con autoridad. Y presentan combate al enemigo con la autoridad que da la palabra del Señor. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿El animal cojo? ¿El ciego? ¿Estamos haciendo detestable su mesa? ¿Despreciamos el nombre del gran rey? Dios nos bendiga. Dice, no es malo presentarlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios no puede aceptar un tipo de ofrenda de esa manera. ¿Cómo le vamos a dar lo peor al Señor? ¿Cómo vamos a elegir lo más malo para presentarlo a nuestro príncipe? Y la Biblia nos habla que desde el principio esos dos hermanos, uno ofreció una ofrenda de lo mejor a Dios y el otro le ofreció lo primero que encontró. ¿Y cuál de las dos ofrendas agradó a Dios? Usted sabe. La ofrenda de Abel agradó a Dios, pero la de Caín no. Tengamos cuidado los enseñadores. Tengamos cuidado de no permitir hoy en día andan muchos de iglesia en iglesia, pero andan trayendo pan inmundo porque están un tiempo en esta iglesia y después se van a la otra a criticar a donde estuvieron. Después se van de la otra y critican a la otra donde van, de donde estuvieron. Ese es el pan inmundo. Y Dios reprendió fuertemente a los sacerdotes porque habían permitido eso. Es bueno cuando un hermano tiene doctrina. Es bueno cuando un hermano tiene enseñanza profunda. Se va a saber defender en los momentos difíciles. Porque no va a faltar aquel que va a venir a menospreciar tu trabajo. No va a faltar aquel que le va a venir a poner el pie encima a los espirituales. Porque los religiosos, los carnales, los que tienen puro método, no les gusta que le enseñen por el Espíritu. No. A ellos no les gusta que le saquen la polera y le pasen una escofina donde tiene la herida para sacarle la costra y echarle la medicina. Ellos simplemente quieren que le pasen la manito por el lomo. Pero ¿qué ocurre cuando llega el día nublado? ¿Qué ocurre cuando viene el día del torbellino? ¿Qué ocurre cuando el espíritu de mortandad en el medio del día destruye? ¿Qué va a ocurrir con ese cristiano que no quiere ofrecer lo bueno a su Dios? ¿Qué va a ocurrir con él? ¿Qué va a ocurrir con su vida espiritual? Si es que la tiene. Hoy en día los pastores, la mayoría compiten unos con otros. ¿Quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién tiene el ministerio más poderoso? Pero Dios no busca eso. Dios busca hombres de verdad. Dice su palabra, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Si él pesa el corazón en balanza y escudriña lo que hay en el espíritu del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Jehová no se agradará de lo defectuoso. Y los que están puestos por delante están puestos para instruir a la gente, para enseñarle la verdad bíblica.
Pero a veces los hermanos aprenden puro método. Y cuando el enemigo los ataca, no tienen cómo defenderse. No hayan a qué echar mano al método y el método no les alcanza. Note que a Jesús lo criticaron cuando Jesús con sus discípulos no se lavaron las manos. Y todos los que entraron empezaron a murmurar. Mira, el profeta de Nazaret no se lavó las manos ni sus discípulos tampoco. Y el Señor, como conocía lo que cavilaban en sus corazones, dijo: lo que de entras no contamina al hombre, porque luego va a la letrina, sino lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. ¿Qué le parece? Hombres que se lavaban, y 100 veces comían en el día, las 100 veces se lavaban las manos, porque era la tradición de los ancianos, era una costumbre antigua que ellos la tenían endiosada. Pero el mal estaba en sus corazones porque murmuraban, cavilaban. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que tener cuidado los siervos de Dios, qué alimento le estamos dando al pueblo, qué le estamos permitiendo al pueblo. Porque a veces hay predicadores que se le arrancan los tarros y se suben a los púlpitos a predicar herejía, a predicar cuestiones de este mundo, y nadie le dice nada y ellos siguen con esa escuela. El verdadero ungido de Dios fue ungido para ministrar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estos sacerdotes fueron reprendidos duramente por Jehová, porque mire lo que permitieron. Ofrecían pan inmundo en la mesa del Señor. Ellos nunca tenían que haber aceptado los animales defectuosos. Ni siquiera tenían que haber aceptado el comercio dentro de la casa del Señor. Por eso cuando Jesús llegó a Jerusalén y entró y vio toda esa cuestión, ¿qué fue lo que hizo? Tomó una huasca y empezó a azotar a los cambistas, a los que vendían y compraban. Le volcó las mesas y les dijo con ira, pero con ira santa: la casa de mi Padre es llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuidado con los mercados persas dentro de la iglesia. Estamos puro interesados en que los hermanos nos compren la sopaipilla, el completo, la empanada, pero no nos preocupamos de hacer discípulos, de que los hermanos aprendan, de que los hermanos se eduquen, para que también ellos puedan educar a otros, porque el día de mañana el pastor ya no va a estar, la pastora no va a estar, y ellos son los que tienen que seguir alzando la bandera, pero no con método, no con religiosidad, no con costumbres de hombre, sino con la palabra. Porque el enemigo y su ejército saben que tienen que sujetarse a la palabra de Dios, porque cuando tuvo el encuentro el enemigo con Jesús en el desierto, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Solamente al Señor tu Dios adorarás y servirás. Y dice que el diablo se apartó de él por un tiempo. Jesús lo venció por la palabra. ¿Ve? Jesús no le dijo: ¿y qué vienes a tentarme a mí, Satanás, si yo soy el Hijo de Dios? No. Cuando Satanás lo tentaba, él le decía: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de mi Padre. ¿Qué le parece? Dios nos bendiga. Amado pastor, o predicador, o los que hayan escuchado esta palabra,
Espero que te sirva. Cuida qué es lo que, o cuidemos qué es lo que le estamos ofreciendo en la mesa del Señor. Porque hoy en día pareciera que ser predicador es baratísimo. Sin saber el riesgo que se corre. Por eso la palabra no habla de instrucción. No habla de que tenemos que escudriñar las Escrituras. Termino este mensaje diciendo, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo a nuestro príncipe y gran Dios? No sea que haya algún defecto en nuestro corazón. No sea que en alguna área de nuestro corazón hay un animal ciego, hay un animal cojo o defectuoso, porque nunca le hemos querido entregar esa área de nuestro corazón. Dice que a él no lo podemos engañar ni puede ser burlado. Y también dice en Proverbios, dame hoy tu corazón porque de él mana la vida. Y también dice la palabra del Señor, no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Dice, si el hombre se quisiera alabar, alábese en esto, en entenderme y conocerme. Estos sacerdotes que permitieron eso, demostraron que no conocían a Dios, ni lo entendían, ni fueron valientes para que se practicara lo bueno en el templo. Permitieron lo falso, permitieron el método del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Cuidado con el método. Porque el método a veces ni siquiera te permite pegar una aleluya con libertad en la iglesia. Ni siquiera te permite que te pongas de pie y des gloria a Dios, porque te tienen enseñado que si el pastor no da gloria a Dios, usted tampoco lo hace. ¿Y qué hace usted cuando siente la presencia de Dios? ¿Qué hace usted cuando siente la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué hace usted cuando el Señor le habla en la banca y le dice, ponte de pie y glorifícame? Pero como el método le tiene enseñado que usted no tiene que interrumpir, usted no le obedece a Dios y se queda sentado. El método tiene acorcunchada la iglesia. Ayer fueron los animales cojos, ciegos, defectuosos, que le desagradó a Dios. Hoy, lo que le desagrada a Dios es el método en las congregaciones. Y Dios quiere ver un pueblo libre, un siervo libre, un predicador libre, un profeta libre, un corista libre, que exprese lo que siente cuando está en el culto o donde quiera que esté. Porque dice que el Espíritu del Señor nos hizo libres. No podemos estar esclavos. No podemos callarlo de Dios, tenemos que expresarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué le estoy ofreciendo yo a mi gran Dios? ¿Se agradará de lo que yo le estoy ofreciendo? ¿Qué le está ofreciendo a usted? En su corazón, en su espíritu, en su alma, en su mente y en sus sentidos. Yo y usted, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Estamos ofreciendo algo que no nos cuesta nada? ¿Estamos practicando un evangelio barato? ¿O estamos ofreciendo excelencia para nuestro Dios? Donde a veces lloramos, donde a veces sufrimos. Pero viene Dios y nos visita y nos da gozo y nos levanta y nos restaura y nos sana.
los ancianos, por sus costumbres, el Señor le dijo, vosotros invalidáis la palabra de Dios por vuestras costumbres. Cuidado con el evangelio de costumbres de hombre y de dogmas de hombre, mandamientos de hombre. Ese evangelio yo no lo practico. No. El evangelio que trajo Cristo. Adoradores en espíritu y en verdad. Que cuando cometo error me humillo y le pido perdón. Ese es el evangelio de Cristo. Que cuando me falta sabiduría clamo a Dios y le pido que me ayude. El evangelio de Cristo. Moverme a misericordia, ser compasivo, piadoso. ¿Qué quiere Dios que se ofrezcan en los púlpitos de las iglesias evangélicas? Un pan rico, no un pan profanado, no un pan inmundo, como dice la palabra. Un pan fresco, un pan que venga directamente de la palabra del Señor. Hoy en día muchos hermanos le echan para adelante, le da lo mismo. Ese no es el evangelio del Señor. Pedro lloró amargamente cuando negó a su maestro y se arrepintió y lloró. ¿Y cómo lo usó Dios después? Pero Judas cometió el error y no se arrepintió, sino que fue y se ahorcó. Ahí están las dos caras de la moneda. Pan inmundo y pan fresco es aquel hombre que se arrepiente y que le pide perdón a Dios cada vez que comete un error. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Presentarlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ha sido palabra del Dios viviente. Usted ve lo que está ofreciendo. Yo veo qué es lo que estoy ofreciendo. Porque a veces ofrecemos casi la nada misma. Recuerdo que la iglesia que fue mi cuna es una iglesia muy grande. El pastor una vez pidió y dijo, hermano, le pido por favor que no echen monedas de a peso. Y las monedas chicas, dijo, a la ofrenda. Porque a veces, dijo, estamos día entero con mi hija contando esas moneditas. Así pidió el pastor. Porque en esos años yo a veces veía hermanos que pasaban a comprar dulces a los bazares y le decía, cámbieme estos 50 pesos, deme monedas de a peso, deme monedas de a 5, porque tengo que dar la ofrenda en la iglesia. Note. Y leía la palabra en delante donde decía, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. César a veces se lleva lo más grande. César se lleva lo más valioso. Y a Dios le damos a veces lo mínimo. ¿Qué estamos ofreciendo en la mesa de nuestro Dios? ¿Cómo está nuestro servicio? ¿Cómo está nuestra fe, nuestra credibilidad, nuestra espiritualidad? ¿Qué tipo de enseñanza es la que estamos dando de los púlpitos? ¿Cómo estamos educando a la gente?
A veces buscamos, bueno, como le decía, no damos al animal cojo ni ciego, pero buscamos lo más pequeño para el Señor. Lo mínimo. Y dice, mire lo que dice. Presentarlo a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? No te quedes con lo que es del Señor. Ofrece lo mejor de ti. Da el mejor becerro, el mejor palomino, la mejor torta, la mejor harina de flor, el mejor grano, el mejor buey engordado, el mejor toro engordado. Da lo mejor para tu Señor, en servicio. Porque el servicio ha empeorado en la iglesia evangélica. Nuestro servicio no es bueno. Y eso corcuncha la iglesia. La viajenta hace que la iglesia ande con bastón. Cuando prestamos un servicio así. Imagínense cómo se sentiría nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre de las luces, nuestro Padre celestial, nuestro Padre bueno. ¿Cómo se sentiría cuando vio que las tribus de Israel ofrecían lo defectuoso? Ya no tomaban lo mejor de la manada porque sentían de traer el mejor becerro, el mejor buey o el mejor toro. Se los dejaban para ellos. A Jehová su Dios le compraban lo malo, lo feo. ¿Qué te estás dejando para ti que no es tuyo, sino que es de Dios? ¿No será que te estás dejando el tiempo? ¿No será que te estarás dejándote el tiempo donde tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que ayunar? Ya no lo haces porque ese tiempo ahora tú lo ocupas para ti en otras cosas. Ni hablar de lo económico. Ese tema lo vamos a dejar para otro mensaje. Pero el Señor reprendió a través de Malaquías duramente a los sacerdotes porque habían permitido ese dogma de hombre, ese mandamiento de hombre, esa orden de hombre de hacer de la iglesia un mercado persa. Dios nos bendiga. Que el Señor le bendiga esta palabra. Tome lo bueno, lo que es para usted nomás. Yo tomo mi parte. Porque cada vez que uno predica la palabra, primeramente es para aquel que la está entregando. A veces nos da lo mismo cuando nos honran para predicar. No oramos, no ayunamos, no buscamos nada. Total, sé predicar, dice el hermano. El siervo dice, no, si yo soy pastor, así que el Señor me ungió, así que ¿para qué voy a hacer esas cosas si yo ya sé? Así empezaron los israelitas. Oye, pero ¿y para qué llevamos animales de nuestros campos? Tenemos que caminar tanto para llegar a Jerusalén con la calor y arreando los animales. Compremos allá en el templo, si allá están vendiendo, hombre. Y así empezaron de a poquito a poco. Y a la final terminaron haciendo la voluntad de ellos, haciendo un método de ellos y no la orden divina que le había dado el Señor. Tomar lo mejor y ofrécelo a tu Dios, porque era expiación por sus pecados. O sea que ellos ni siquiera valorizaban su vida. Hoy en día hay muchos males que atacan a la iglesia. Y esos males hay que identificarlos y erradicarlos de la iglesia. ¿Y sabe quién tiene esa responsabilidad? El ángel de la iglesia y el cuerpo de mayorales. Cuando el Señor se le revela a Juan en la isla de Patmos, aquí va una pincelada para aquellos que dicen, no estoy ni ahí con el pastor, yo predico mejor que él.
¿Qué le dijo cuando tuvo la revelación Juan en la isla de Patmos? Escribe a los 7 ángeles que están en las 7 iglesias en Asia. ¿Ah? ¿Y quién eran los ángeles? Los pastores. A ellos se dirigió el Señor. A ellos le mandó la carta. No le dijo, escribe a la pastora, escribe al jefe coro, escribe al profeta, o escribe al predicador o al coordinador, o al jefe de grupo. No le dijo así. Envíale el mensaje a las 7 iglesias, a los 7 ángeles que están en la iglesia. Por lo tanto, el pastor es el que tiene la responsabilidad cómo se enseña la palabra en su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que ofrezcamos buen pan, ofrezcamos animales sin defecto, para que agrademos a nuestro príncipe y gran rey, el Dios vivo. Doy gracias al Señor, las más ricas bendiciones. Saludo a todos mis hermanos que van a ver. Que esta palabra te bendiga. Y ofrece buen pan para el Señor. Ofrece lindas tortas, lindos palominos, un buen becerro, un buen buey engordado, una buena toro engordado. Ofrece harina, de flor de harina, ofrece grano. Espiritualmente te estoy hablando. Para que tu gran rey y Señor se agrade de ti, descienda a tu mesa a comer contigo. Ha sido palabra del Dios viviente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Toda la honra, la gloria, el imperio y la alabanza es para Él, para usted y para mí. Siga teniendo misericordia y nos llene de su gracia para repartir el pan del cielo, que es la palabra del Señor. De la eternidad hasta la eternidad es el trono de mi Padre. El imperio de Cristo jamás caerá. Él vive y reina en los corazones que ofrecen buen pan en la mesa del Señor. Que Dios le bendiga ricamente. Amén.